La palabra de Dios es viva y es eficaz, es una palabra que tú y yo necesitamos todos los días. Amén. Y hoy voy a hablarles acerca de las palabras de sabiduría. ¿Cuántos aquí creen que son sabios? Levanten la mano. Yo creo que todos, ¿no? Podemos decir que somos sabios. Y la sabiduría no la voy a hablar desde el punto de vista del conocimiento, sino que vamos a hablarla desde el punto de vista del don. Amén. La sabiduría natural, aquí yo colocaba, es la habilidad de aplicar el conocimiento y la experiencia que se posee. Cuando usted pasa por un colegio, cuando usted va a una universidad, los que ya se han graduado, los que son profesionales, usted adquiere un conocimiento natural. Usted sabe, por lo menos los que, ¿a cuántos de aquí de pronto les gustaba la historia en el colegio? La geografía, a mí me encantaba la historia, la geografía, me gustaba la matemática, pero había una materia que a mí no me gustaba, y ya fue en la universidad y se llamaba filosofía. Me caía tan mal esa materia, y era que mi profesora no me daba como aliento de estudiar. Yo no sé cómo yo pasé filosofía, porque no me gustaba, pero era una materia que necesitaba ver. ¿Sí me hago entender? Y adquirí un conocimiento por encima de lo que era la filosofía, mas no era lo que me gustaba, pero lo adquirí. Y usted dice, bueno, por ejemplo, ¿uno para qué estudió química? Si usted no iba a estudiar algo de la química, ¿para qué nosotros de pronto vimos esa materia? Pero en algún momento, esa tabla de elementos diabólica que nos hacían aprender, ¿cuánto les tocó aprenderse eso? Qué cosa tan terrible, Dios mío, que uno se metía unas confundidas. Y hoy en día pues no nos sirve. A ver, pues ¿para qué le sirve usted la tabla periódica hoy? Para nada. Algunos sí, porque estudiaron química y estudiaron, pero ese es un conocimiento que adquirimos naturalmente. Amén. Como cuando usted aprende a hacer una deliciosa y rica tisana. Usted la primera vez la hace mal, ya la segunda la hace bien, ¿sí o no? La primera vez que uno experimenta una receta que usted está viendo en YouTube o la escribió, no le va a salir igual. Usted la va perfeccionando con el tiempo, ¿sí o no? Esa es la sabiduría natural. Pero yo voy a hablarte de otra sabiduría, la sabiduría de Dios. Amén. Mateo capítulo 10, verso 19. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que ha de ¿qué? De decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ¿quién? ¿Quién les dijo esto? Jesús les estaba diciendo, ¿a quién? ¿A quién les estaba hablando él? ¿A quién? Él les estaba hablando a los discípulos. Les estaba diciendo, no vayan a hablar, no vayan a decir nada, porque si ustedes hablan, de pronto la embarran. Pero el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios que está en ustedes, que va a reposar, Él va a hablar por ustedes. Esa es la sabiduría que usted y yo necesitamos. Amén. Esa sabiduría sobrenatural. De pronto usted la tiene y usted no sabe que lo tenía. ¿Por qué? Porque la palabra de sabiduría puede manifestarse mediante la voz divina, audible, también por visitación angelical, por sueños o por visiones. Usted puede recibir algo de parte de Dios, la sabiduría de parte de Dios. A veces usted tiene sueños donde Dios le está hablando de algo que va a pasar, algo que va a ocurrir. Pero está en nosotros si tomamos eso o no lo tomamos. Amén. Les voy a dar un ejemplo de la palabra de sabiduría a través de la escritura, para que usted vaya entendiendo más profundamente si usted tiene o no tiene este don. Génesis capítulo 6, verso 13. Le dijo a Noé:
he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir la gente junto con ¿quién? Con la tierra. ¿Quién le estaba hablando? Dios le estaba hablando ¿a quién? De algo que iba a ocurrir. Dios le da una orden a Noé, le dice que vaya y haga una barca. ¿Cuántos sabemos la historia? Si usted en algún momento, yo creo que esa es la historia que todo el mundo se la sabe. En algún momento, si usted se aprendió la historia de Noé, supo la historia de Noé por películas o por lo que sea, pero Dios le da una orden a Noé. Él le dice, vamos, voy a destruir la tierra, pero tú me vas a hacer una barca. Y para hacer la barca Noé se tomó su tiempo, no fue inmediatamente, pasaron años para él terminar esa barca. Pero entonces mire, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Va a ocurrir algo. He tomado una decisión. Esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, vamos a Hechos capítulo 27, verso 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan ¿qué? Contigo. ¿Quién le habló a Pablo? Dios. Dios le estaba diciendo, te va a pasar esto. Vas a ir, vas a presentarte donde el emperador. Dios se lo estaba advirtiendo. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha advertido cosas? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho, no vayas a ese lugar porque va a ocurrir algo, no hables con esa persona porque va a pasar algo? Dios nos habla, pero a veces pensamos que somos nosotros los que estamos y en nuestras emociones, porque puede pasar. Puede pasar. Mire, yo recuerdo una historia verídica de una mujer. Tenía 18 años ella, y su madre tuvo un sueño con ella. El sueño de la madre era que su hija tenía un accidente y después de ese accidente ya quedaba mal. La hija tenía 18 años y pues las muchachas en esa época somos como rebeldes, ¿no? Pues sin Cristo, imagínense. Pues si con Cristo a veces se tuercen, ahora sin Cristo. Y le dice la chica a la mamá que la dejara ir con unos amigos y que iban a ir en un carro. Y la mamá le dice, ¿de qué color es el carro? Y le dice, el carro es de color blanco. Y la mamá le dice, yo tuve un sueño. Y le cuenta a la mamá el sueño a la hija. Vea, la señora, ella me contaba, yo me arrodillé y le dije, no vas, por favor, no vayas. Pero ¿usted qué cree que pasó? ¿Hizo caso? No hizo caso. Efectivamente, tienen un accidente, la chica sale volando, es la única que sale volando del carro. Al salir expulsada, ella se recibe un golpe aquí, pues. Quedó inconsciente como un mes y ella nunca más volvió a ser igual. Ella tiene problemas mentales. Entonces imagínense, ¿quién le advirtió? Pero ¿quién le advirtió a la mamá? Dios. ¿A través de qué? De un sueño, a través de una revelación. A veces Dios nos habla a nosotros y nosotros hacemos caso omiso a lo que Él nos está advirtiendo, a lo que Él nos está diciendo. Pero el don de la sabiduría puede operar de diferentes maneras. Amén. ¿Por qué? Porque el don de la sabiduría opera de acuerdo a la personalidad de cada uno. Perdone la redundancia. Un ejemplo, Daniel. ¿Cuántos han leído la historia de Daniel? Daniel recibe la revelación, recibe la sabiduría, pero era ¿para qué? Para el gobierno donde él iba a estar, para el Estado. Mire, ¿sí ve? Era una revelación para gobierno.
Recibió la sabiduría, el don de sabiduría para el gobierno. Ezequiel era un sacerdote, pero Ezequiel recibe el don de sabiduría para aplicarlo ¿a dónde? Para aplicarlo en el templo. Personalidades distintas, para efectuarlos en diferentes campos. Y yo quiero que usted entienda que esto no se trata de su habilidad, esto se trata de Dios. Simple y así, de Dios. Y no podemos decir, es que entonces yo como ya soy grande, entonces yo puedo recibir la revelación, ahora sí, no. Lo vemos en la escritura. Dios va a derramar su espíritu ¿sobre quién? Sobre toda carne. Sobre el que Él quiera. Él usó a un niño. La sabiduría vino. ¿Quién escuchó la voz de Dios cuando era un niño? Samuel. Lo llamó el Señor. El Señor lo llamó y él no sabía qué era. Pero si ve, Él usa al que sea. Usó a José siendo esclavo. Ahora mi pregunta, ¿será que Dios te puede usar a ti? ¿Será que Dios puede usarte a ti? ¿Será que esa palabra que tú recibes de parte de Dios y tú la confrontas, tú dices, ¿será que sí, será que no? Cuando pasan las cosas dice, sí era cierto. Esto yo me lo había hablado. Esto Dios me lo había advertido. ¿Y por qué nos advierte Dios a veces? ¿Por qué Dios nos advierte las cosas? Porque Él quiere muchas veces que tú y yo nos pongamos la armadura y vamos a la guerra. Amén. ¿Tú crees que Dios quiere lo peor para nosotros? No. Él no quiere lo peor para nosotros. Escuchaba yo un testimonio de una mujer que me decía, estaba en la iglesia y ella sintió una cosa terrible y Dios le dice, vete para tu casa, que tu hija va a caer en fornicación. En fornicación. Esa mujer no podía caminar muy rápido y mandó al esposo. Cuando llegaron a la casa, qué sorpresa, casi cae la hija en fornicación. Mire, ¿será que Dios no nos habla en este tiempo? ¿Será que nosotros a veces somos tan incrédulos que pensamos que esos son puros cuentos de mi mamá o son puros cuentos de mi papá? Eso es eso es que la hermanita se comió los frijoles trasnochados. Es que esa hermana es como, ella es como toda alborotada, como toda, que hay gente que se burla de lo apostólico y lo profético. Hay gente que se burla de eso, del mover de Dios. Pero mire, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento se hablaban de profetas. En el Nuevo Testamento se hablan de apóstoles. Y son cosas que nosotros dejamos y pensamos que eso ya no pasa. Pero Dios es ahora, es el mismo de ayer, de hoy y de hoy. ¿Por qué nosotros venimos a cuestionar las cosas de Dios? ¿Por qué nosotros venimos a cuestionar si eso no es? Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar ¿a qué? A la verdad. Mire, esta línea es la línea entre lo profético y la brujería o la hechicería es tan delgadita, que usted en cualquier momento se puede pasar para el otro lado y ni cuenta se ha dado. En cualquier momento. Mire lo que le dice ahí: envidias amargas y rivalidades en el corazón. ¿Cuántas personas han venido y me han dicho? Una vez recuerdo una mujer vino y me dijo: pastora, es que yo tuve un sueño. Sí, ¿qué te soñaste? Yo me soñaba que tal persona no era feliz con la mujer. Ay.
y que le tocaba estar con la mujer por obligación, pero él no quería estar con esa mujer, que solo lo hacía por amor a Dios. Y yo digo, wow, qué revelación tan tremenda. Dios me estaba hablando en ese momento. Ella lo dice porque está en adulterio con ese hombre. ¿Cómo la ve usted que tiene gafas? Yo también tengo gafas. Dios me mostró. ¿Estaría Dios ahí? ¿Estaría Dios diciéndole, es que él está porque él le toca estar? Por favor. ¿Quién estaba hablando? El corazón. ¿Quién estaba hablando? Lo que había en su corazón, maldad, pecado. ¿Tú crees que Dios va a aprobar algo que esté fuera del contexto bíblico? No lo va a hacer. Pero metemos a Dios en el asunto porque, sueños así bastantes. Por eso cuando tú tengas un sueño y pienses que Dios está hablando, porque Dios habla, amén, analízate tú primero. ¿Será que esto que yo me soñé fue de Dios? ¿Será que esto que yo me soñé, antes de soltarlo, Dios me está hablando? Porque a ver, usted no necesita un profeta para que venga aquí y le saque su pecado al aire, a la luz. Creo que cada uno de nosotros conocemos nuestras fallas. O aquí hay alguien que de pronto no sepa que falla. Obvio que sí, obvio. Y Dios nos muestra. Y Dios dice, pero quiero que analices la condición de tu corazón. Porque Dios quiere usarnos, amén. Dios quiere usarnos, Dios quiere mostrarnos cosas. Por eso la palabra se tiene que cumplir en nuestra vida. Sigue en el otro versículo. Dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal y puramente ¿qué? ¿Y qué? Y diabólica. Dígale que tenga a su lado, tienes que alinearte porque si no, lo que se está llegando a la mente humano y qué, y diabólico. Alineémonos. Alineémonos. Escuchaba el jueves a alguien decir, ¿cuántos sabemos que Jesús va a venir por su iglesia? Y decía, si tú supieses que Jesús viene mañana por la iglesia, ¿usted qué hace? Ay, usted se alinea, ¿no? Usted, mejor dicho, ese día entra en ayuno, ese día se arrepiente, ese día, mejor dicho, sí, elimina Facebook, elimina Instagram, hasta borra el WhatsApp. Ese día usted, mejor dicho, borra fotos, borra todo, elimina, ¿sí o no? Porque usted ya sabe que el Señor va a venir y usted quiere escuchar la trompeta, ¿o no? ¿Habrá alguien aquí que no? Yo creo que todos. Pero qué diferente cuando diga, Jesús va a venir dentro de 10 años. Yo me relajo, tengo 10 años. El último día, el año 9, me alineo para que el 10 me coja bien. Porque así somos nosotros. A ver, mediocres con Dios. ¿Cuántos de ustedes estudiaban el mismo día del examen? Ay, ninguno. ¿Cuántos estudiaban antes para el examen? Gloria a Dios, porque así somos. Yo les contaba, yo no era, perdónenme la expresión, yo no era boba. Yo llegaba el viernes y hacía todas las tareas para descansar sábado y domingo, relajada, sin preocupaciones. Pero los mediocres, sí, porque pues eso es mediocridad, perdónenme la palabra, pero es así. ¿Qué hacían? Domingo, 10 de la noche, hacer la cartelera, la mamá corriendo, buscando una donde le vendan una cartulina. Yo creo que si nosotros hubiésemos pensado antes, tendríamos como un puesto a esa hora, ¿no? Venta de carteleras.
cartulinas, marcadores y de todo, nos hubiéramos hecho ricos. Porque esa es la bendita hora donde todos los hijos hacían las tareas. ¿Por qué no nos alineamos antes de? ¿Por qué no alineamos nuestra vida antes de? Aquí les estoy soltando palabra de sabiduría. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que te estés muriendo para arrepentirte? ¿Por qué tienes que esperar? No, es que yo estoy muy joven, yo para qué. A mí me decían, ay, no, está él con Dios, usted está muy joven, déjelo que él vaya a la iglesia. El mismo diablo hablándole a uno. Cuando yo he hecho eso, no estaríamos aquí. Ay, usted tan joven y se va a meter a la... Ay, no, qué pereza, pobrecita, va a ser amargado o amargada. Mentiras del diablo. Nadie, a ver, ¿cuántos sabemos aquí el día en que nacimos? Pero no sabemos el día en que el Señor nos vaya a llamar. Y hoy vemos que mueren tanto bebés como ancianos. Por ahí una señora que tenía como 103 años, por ahí ya se fue la señora. 103 años. Y había una, ¿no? Que coloca, yo no sé si eso será verdad, pero hay un chistecito aquí. Le preguntan a la señora que tenía como 105, ¿usted cómo hizo para durar tanto? Es que nunca me casé. El que la cogió, la cogió. Pero mire, si nosotros, Dios nos advierte, Dios nos habla en la escritura, nos habla a través de la palabra, que tenemos que estar alineados con Él, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué pensamos que las cosas de Dios es un juego? ¿Sabe? Con Dios no se juega. Cuando tú estás en pecado, el diablo no te acusa. Para nada. No. Pero cuando tú decides dejar tu pecado y meterte con Dios, ahí sí viene a acusarte de día y de noche. Pero usted tan pecador, ¿para qué va a la iglesia? Ay, no sé tan mal que está, ¿para qué busca de Dios? Mentiroso Satanás. Si no te acusaba cuando estabas en pecado, ¿cómo te va a venir a acusar ahora que tomaste una decisión en Dios? Dígale que tiene a su lado don de sabiduría. Necesitamos pedir el don de sabiduría en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son malos y peligrosos. Y usted durmiendo, perdiendo el tiempo, no va a recibir esa revelación de parte de Dios. ¿Sabe que yo me podía enojar? Pero yo era así. Dios mío, a mí Dios me ha transformado. Yo me enojaba y yo no le hablaba a la gente. Una vez dejé de hablarle a mi abuelo, claro que no era cristiana, sino que le digo como era. Dejé de hablarle a mi abuelo un mes porque me había hecho algo de mi mamá y no me gustó. O sea, yo tenía la razón, ¿no? Dejé de hablarle un mes. Yo era así. A mí me ha costado dejar eso, porque fue algo que yo traje. ¿Sí ve? Era algo que yo traía en mi iniquidad. Y cuando yo me enojo con Vidal, yo prefiero no hablarle en todo el día, porque sé que si hablo, la embarro. Yo prefiero quedarme callada y encerrarme y no, porque es que me hace a veces unas que, ay Señor, ilumínalo. Y yo prefiero no hablarle, pero sé que en la noche yo ya tengo que tener arreglada la situación. Porque yo no me voy a perder todo lo que he llevado por años cultivando en el Señor mi vida, para que un día, no sé, me llegue a dar el patatús. Bueno, que los que no sepan, pues que se muera uno y me vaya para el infierno porque me enojé con Vidal. ¿O a cuántos en su casa? O de pronto usted es el que le hacen algo y a los 5 minutos se les olvida. Y el que está enojado dice, pero ¿qué le pasó? Uno dirá, este es como bipolar. No, hay gente que es así.
Pero qué bueno. Tenemos que aprender, amén. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha regalado dones. Pidámoslo. Dile: Señor, dame el don de sabiduría. Salomón tenía la sabiduría humana. Él pidió sabiduría para manejar, para hacer. Él pidió una sabiduría y Dios le dijo: listo, te voy a dar ser un hombre sabio. Y él era sabio para tomar decisiones. Esa es la sabiduría terrenal guiada por Dios. Pero hay un don que se llama el don de la sabiduría, que es el que tú y yo necesitamos en esta mañana. Ese don de sabiduría para que Dios nos revele, para que Dios nos hable, para que Dios nos advierta, para que Dios nos diga. Porque si nosotros no entendemos que tenemos que tener un cambio en mi corazón, lo que va a hablar es mi corazón, mis acciones. Y no me someto a Dios porque Dios me dice: no hagas esto, y yo lo hago. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué le fallamos tanto a Dios? ¿Por el hombre? A veces le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. Y creemos que todo es como una película de ficción. No es la realidad. Dios en cualquier momento te va a llamar a pedir cuentas. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, tú nunca me dijiste nada. Dios siempre nos advierte. Hay algo dentro de ti, hay un sello dentro de ti que siempre nos va a advertir lo que puede pasar. Pero nuestra naturaleza carnal a veces no nos deja avanzar y no podemos ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, porque nosotros todos los días vemos un milagro en Dios. Cuando tú abres los ojos, ay Señor, el milagro de la vida. Cuando tú tienes alimento en tu casa, Señor, gracias, eso es un milagro. Cuando tú tienes donde reposar, gracias, es un milagro. Pero los milagros se nos han vuelto tan comunes. Ya pecar es tan común. Qué triste, hermanos, que no podamos dormir tranquilos sabiendo que hay algo en nosotros que no está bien.